Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En Aislapoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más, llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. Bueno, llegan los estrenos de cine y nos dice Fermín Martínez que con buenas películas este fin de semana, que por ejemplo se estrena Snowden de Oliver Stone. ¿Cómo estás, Fermín? Bienvenido. Muy buenas, buenas muy bien. tardes. Muy ¿Qué bien. tal? ¿Cómo te has sentado este día de fiesta? Pues muy bien, fíjate. Muy bien, ¿verdad? Qué Te voy a agradable. decir una cosa, te voy a confesar, lo dediqué enteramente a verme la serie que ha hecho Woody Allen, Crisis en 6 escenas. Es un peli, es una, ¿Sí? bueno, peli, iba a decir un peliculón, es una super serie, sí, sí, mejor que Café Society, que estábamos hablando ahora Exacto, que yo entre todavía nosotros. no la he visto, ¿eh? Bueno, pues está Tanto bien. espera la versión original, pues se me van pasando los días Sí. y no llego. Bueno, pues Café Society está bien, pero Ajá. la serie está mucho mejor. ¿Qué Bueno, te tomamos parece? buena nota entonces, ¿eh? Es una de las apuestas también un día otoñal así como hoy. Apetece, sí. Apetece, desde luego. Bueno, Snowden, Oliver Stone, película, figura controvertida, una de las más controvertidas de los últimos años. Y ahí donde hay una figura controvertida, Ahí pues ahí está aparece Stone, claro. Oliver Stone buscando carnaza, ¿no? Como siempre. Bueno, peli muy interesante, Sí, ¿eh? muy interesante porque la historia de Edward Snowden todavía está sin terminar, o sea, Sí. pertenece muy a la actualidad, ¿no? Al minuto de la actualidad. Bueno, lo que ha hecho Oliver Stone es fijarse en la figura de Edward Snowden. Un poco ¿te acordás que hace unos meses presentábamos el documental Citizen4 de Laura Poitras, Sí. que era una larga entrevista con Snowden desde antes de que Alga, Sí. recordemos, Edward Snowden era un agente de la Agencia de Seguridad norteamericana que reveló cómo la agencia, la NSA, nos espiaba a todos, y cuando digo Sí. a todos es a todo el mundo. Cómo desveló el programa, pues entre ellos el programa Prisma y otros programas, y lo que hacía el documental de Laura Poitras era estar con Edward Snowden antes de la filtración y seguirle durante la filtración y hacerle una larga entrevista. Bueno, Oliver Stone vio el documental, se quedó loquísimo y quería hacer una película con todo este material, y lo que hacen es una película pues desde antes desde ese Snowden, que en un principio era un militar que quería tenía una vocación militar de servir a su patria y a su país, tuvo un percance, etcétera, por el cual tuvo que abandonar pues la carrera militar más física. ¿Sí? Y se dedicó, entró en la Agencia Nacional de Seguridad, donde descubrió pues algo que le puso los pelos de punta a él y a todos, que es que estamos vigilados. Claro, trama de espionaje masivo, interesante. ¿Con qué mirada la de Oliver Stone? ¿Qué esperamos de la puesta en escena, de los códigos que ha utilizado, bueno, de los personajes fundamentales, Bueno, Fermín? un poco lo que viene a hacer Sí. él siempre, un poco pues esa cosa un poco biográfica, mezclándolo pues con algunas escenas de animación, con interpretaciones pues así un poco conseguidas, excepto, me dicen los que la han visto en Donosti, en San Sebastián, en el pasado festival, que Nicolas Cage pues queda un poco de risa en la película. Pero bueno, por otro lado tenemos a Joseph Gordon-Levitt, que hace el papel de Edward Snowden, que debe estar bastante bien en la peli, y por otro lado la novia de Edward Snowden, que también es un personaje bastante fundamental en toda esta historia, ¿no? Que lo hace el papel Shailene Woodley. Shailene Woodley es la actriz de la saga Divergente, de la que hemos hablado aquí en alguna ocasión, que esta semana ha estado muy en actualidad. Hemos visto todas las imágenes en los informativos, en internet, etcétera, de que la detuvo la policía de Estados Unidos por hacer una manifestación en contra de un oleoducto que estaba pasando por tierras de los nativos americanos. Bueno, pues le ha venido muy bien a la película también pues que Shailene Woodley esta semana esté en la actualidad. Bueno, peli sobre la trama de Snowden, peli para ponernos los pelos de punta, y bueno, Oliver Stone pues rueda muy bien y la peli va a ser muy entretenida seguro. Perfecto, bueno, pues sí, es una de las grandes apuestas del fin de semana, sin Seguro. duda alguna. Vamos a ver Fuego en el mar de Gianfranco Rossi, tenemos el tráiler, así que si te parece lo vemos, Ahora te Fermín, ¿de cuento. acuerdo? Venga. Eccolo qui, recuperati ieri nel naufragio avvenuto a 60 miglia da Lampedusa, vi erano anche i corpi di donne e bambini. Sul barcone che è naufragato vi erano imbarcate 250 persone e fino ad ora sono stati recuperati 34 corpi, mentre i soccorritori hanno strappato dal mare 206 naufraghi. Estos son
Los de primera clase. Eran los de primera clase. Son los que van fuera. Estos han pagado $1.500. Luego están los de segunda clase, aquí en medio, que han pagado $1.000. Y luego, eso no lo sabía yo, abajo, en la bodega. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas sois? ¡250! Vuestra posición. Por favor, venid a ayudarnos. Por favor, venid. Vuestra posición. Por el amor de Dios. Vuestra posición. Amigo, la posición. ¿Me escuchas? Fin de semana de estreno, Fuego en el mar, plataforma petrolífera, ¿no? Sí. En principio, bueno, me llama la atención también un poquito el discurso y el planteamiento de la película. Sí, es curioso. Fíjate que además estamos en un momento en el que se están haciendo bastantes películas, o bueno, por lo menos han coincidido, ¿no? Coincidió en el Festival Punto de Vista, pues en el pasado mes de febrero, que había una película que trataba este mismo tema, que se llamaba Lampedusa in Winter, Lampedusa en invierno. Este fin de semana hay dos películas, bueno, esta semana hay un par de películas que tratan este mismo tema también, que es por un lado pues el documental Astral de Jordi Évole, que bueno, pues ya se están encargando de hacerle pues mucha propaganda, publicidad, etcétera, por aquí y por allá, pero habría que centrarse en la peli de este fin de semana, que es Fuego en el mar, la película de Gianfranco Rosi. Esta película que además veíamos ahí en las imágenes del tráiler, esa frase de Meryl Streep que dice algo así como cine urgente, cine necesario, ¿no? Y Meryl Streep, que además era pues, presidenta del jurado del Festival de Berlín, o si no recuerdo mal, fue la película que ganó el Oso de Oro. También, porque si estábamos hablando antes de una película pues pegada a la actualidad, sin duda está pegadísima, y además es cine necesario, cine urgente, y una película que al igual que aquella Lampedusa in Winter, nos va a hablar de esa isla de Lampedusa y del Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo, esa tumba en el mar, esa isla de Lampedusa donde en los últimos 20 años pues ha recibido 400.000 refugiados, y bueno, el drama de los refugiados y el drama del Mediterráneo. Pero si bien tenemos este fin de semana dos películas pues con este tema, quizá la de Jordi Évole está más cercana al reportaje periodístico, diríamos así, Astral, y esta película estaría un poquito más pegada pues al cine, ¿no? Lo que es el cine puro y duro, al cine artístico, al cine independiente, al cine igual menos comercial, pero una película muy interesante de un director ya pues bastante ya reputado, ¿no? Que es Gianfranco Rosi. Perfecto. Bueno, y tenemos Inferno, suspense, este es el género, una historia que se ubica en Florencia, en Italia. Sí, y bueno, pues la tercera parte de, recordarás, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, y esta es pues la última película de la trilogía y la película que cierra Inferno, que te tengo que reconocer que me da una pereza absoluta. Bueno, basada en la novela de Dan Brown, como dices. Bueno, pues vamos a ver el tráiler. Vale. A ver, nos hacemos a la idea de esta película, vamos. Cada mal global que asola la Tierra puede achacarse a la sobrepoblación humana. La humanidad es la enfermedad. Inferno es la cura. Ha creado una plaga. Es la pista para que yo la encuentre. Inferno se está propagando por todos los rincones del planeta. Florencia, Estambul, Venecia. Ha dejado un mapa. Tom Hanks y el tráiler que también nos sorprende, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, Tom Hanks que despierta en un hospital italiano con una especie de amnesia. De nuevo hace el mismo papel del profesor Robert Landon, un especialista en simbología, al que bueno, le va a acompañar pues una enfermera que es Felicity Jones, a la que últimamente pues la vemos mucho. Precisamente está también en la peli Un monstruo viene a verme, que está ahora en cines. Eso es, de Juan Antonio Bayona. Sí, que no ha sido tampoco el exitazo que No preveía, tanto, que no ha ¿verdad? estado tan mal, 3,5 millones en Sí, el primer fin de semana. Es una cosa pues que está bien, que está Ya. bien. Bueno, y en eso, pues en el papel del profesor Robert Landon también, que junto con esta enfermera que hace Felicity Jones, van a tener que recorrer Europa contra reloj para salvar al mundo de una conspiración, ¿no? Pues como siempre.
poquito más de lo de siempre. Ron Howard, la verdad es que es un director que a veces hace pelis entretenidas, pero en esta saga, yo tengo oportunidad de ver las otras dos, son un poco aburridas. Yo creo que es una saga de películas para los fans de las novelas de Dan Brown, pues bueno, igual les interesa un poco. Son películas un poco largas y un poco aburridas. Bueno, soy sincero. Bueno, vamos decayendo en la crítica de esta semana. Hemos empezado arriba con Oliver Stone y Snowden y vamos bajando a ver ahora, porque tenemos Después de nosotros, vemos el tráiler y comentamos de qué va esta obra. Vamos con ello. Os queremos mucho. No cambia lo que sentimos por vosotras, ¿de acuerdo? Puede que no nos separemos y nos quedemos todos juntos aquí. ¡Papá! He acabado antes. Yo tengo mis días y tú tienes los tuyos. ¡Papá! Hoy me toca a mí, Jade. No, a papá. Ella tiene sus días y él tiene los suyos. ¿A dónde vas? Me voy de fin de semana. ¿Cuándo vas a empezar a buscar? ¿A buscar qué? Un apartamento. ¿Cuándo vas a comprarme las zapatillas? Pronto. ¿Te has comido el queso? Deja de comerte la comida de las niñas, ¿vale? Toma, por el queso. Creo que es suficiente. Coge lo que sea tuyo y vete. La mitad. Un tercio. La mitad. Quiero la mitad. No cedes porque no quieres que nos separemos. No tienes buen aspecto. ¿Te traigo algo? ¿A qué juegas? ¿Y este teatro? Estoy siendo justa. Te ofrezco más que tu parte. No, tu parte se cuenta sin la reforma y la mía con la reforma. Ya no estoy enamorada. Ahora nos deshacemos de todo. En una pareja pasa lo mismo. Si no hay deseo, la tiramos. ¿Por qué no llamas antes de entrar? Te he visto mil... Bueno, ahí lo tenemos. Fermín, vamos con esa historia. Bueno, una historia... La verdad es que estas historias casi tendrían que ser un género en sí, ¿no? Además, durante una época yo recopilaba, así un poco por gusto personal, películas sobre parejas que se rompen, parejas que se están destruyendo en su proceso de descomposición, no sé, desde no sé, La noche de Antonioni hasta, sí, no sé, hasta Copia certificada o Te querré siempre Rossellini. Es un tema que a mí pues siempre me ha parecido un poco fascinante y además es que es un tema que ha tenido películas muy chulas. Yo todavía no he podido ver esta película que se titula Después de nosotros. Estuvo en el pasado Festival de Cannes, en la quincena de realizadores, y ya sabes, Amaya, que siempre miro muy detenidamente la quincena de realizadores, porque es una de las secciones de Cannes más abiertas pues a películas más pequeñitas, a directores más independientes, etcétera, y siempre intento verlas. Esta estuvo en la quincena de realizadores, también pasó por el pasado Festival de San Sebastián, en la sección Perlas de otros festivales, y como te decía, pues es la historia de una pareja que se está rompiendo, una pareja que ha convivido durante 15 años, que tienen 2 hijas monísimas, las estamos viendo en las imágenes, y que después de 15 años deciden que ya no quieren seguir conviviendo juntos y tienen un problema. Ella es la dueña de la casa y él es el que pagó la reforma. Seguro que esta historia es una historia un poquito conocida, ¿no? Él no se puede permitir irse a vivir a otro sitio y van a tener que ver cómo convivir los 4 en esa casa con una pareja rota. Bueno, una película interesante, cine independiente, cine europeo, película interesante. Perfecto, Fermín Martínez, nos quedamos con 4 estrenos interesantes, bueno, de mayor o menor interés, y sí, la primera y la última, desde luego, son las que más nos interesan, intuyo yo, a ti y a mí, exactamente, ¿verdad? Eso es. Gracias. Bueno, a vosotros. Fermín, buen fin de semana, gracias. Disfruta mucho. Gracias, veré mucho cine. Exacto, qué buenas películas. Vamos a ver ahora qué hay en el Museo Universidad de Navarra, se lo contamos en la agenda. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En Aislapoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más, llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso.
Este viernes visita el museo y participa en una sesión con Martín Llorens, artista de la exposición Atelier Etaguardia, Heliografía Contemporánea. En el apartado de cine, proyección animada de películas cronofotográficas de Etienne Jules Méry y la música en directo de Mamut Cinema con Jordi Marfa al violín y mandolina, Daniel Pitarch al piano y al acordeón, el batería Jordi Herreros y David Parra a la tuba, bombardino y trombón. Y en el ciclo de conferencias, la Fundación Museo del Prado y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra organizan el curso Museo del Prado, hitos históricos de sus colecciones. Se trata de ahondar en cómo se han ido configurando las colecciones, sus hechos más significativos y cómo su horma original se ha enriquecido tras su fundación. Bueno, diferentes posibilidades las que nos brinda el Museo Universidad de Navarra. Ya ven ustedes, cine, conferencias, bueno, todas las semanas les ponemos al día de todo lo que acontece en ese museo de la universidad. También nos ponemos al día de la actualidad regional, nacional e internacional. Hoy hemos invitado al programa al eurodiputado del Partido Popular, Pablo Zalba. Varias cuestiones nos ocupan, una de ellas todo lo que concierne a ese convenio Navarra-Estado, esas diferencias que se plantean. Pierde Navarra, va a perder Navarra en este caso. ¿Cómo se hacen las cuentas para con el fisco de nuestra comunidad? También, por supuesto, queremos saber más acerca de las consecuencias del Brexit y de cuándo sale el Reino Unido de Europa. Pablo Zalba, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, bueno, un placer. Muchas historias y, desde luego, complicada situación la que se plantea con los datos económicos de Navarra y Estado, ¿no? Ese cupo navarro, ese convenio Navarra-Estado. Bueno, yo creo que tampoco debería llegar la sangre al río. Yo creo que tampoco discrepancias ha habido siempre. Yo creo que en toda la negociación tradicionalmente ha habido discrepancias. Son cuestiones técnicas que, en mi opinión, se debían dirimir a nivel técnico, como así se han hecho tradicionalmente. Y siempre, insisto, esas discrepancias han existido y siempre se ha llegado a un acuerdo. Y yo espero y deseo que esta vez no sea una excepción y, una vez más, esas discrepancias, pues, que suelen surgir a nivel técnico se mantengan a nivel técnico y también, como siempre, se llegue a un acuerdo, que esa, sin duda alguna, es la voluntad del actual gobierno del Partido Popular, que, si bien hay que recordar, está en funciones y que ojalá en pocos días o escasas semanas deje de estar en funciones, tengamos un gobierno nuevo que ya con plenas facultades pueda negociar, no solo a nivel técnico, sino también político, esa renovación del convenio. Yo lo que puedo decir y lo único que puedo transmitir, que la voluntad del gobierno de España es, como ha sido siempre, y en esto yo creo que no ha habido diferencia entre los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, la de dirimir esas diferencias y llegar a un acuerdo. Siempre se ha conseguido. Si el gobierno de Navarra tiene esa misma voluntad, esto no tengo ninguna duda que se llegará a buen puerto. Bueno, atención a ver, y esperemos también que en este caso Mariano Rajoy hable, ¿no? Que ha dicho en este momento lo mejor es estar callado. Bueno, pues en relación con todo lo que concierne a Navarra, necesitamos también que hable el presidente en funciones o futuro presidente de nuestro país. Bueno, ojalá sea futuro y ojalá sea pronto. Yo creo que por el bien de España, sobre todo. Yo creo que esta situación de inestabilidad política que dura ya casi un año no es buena, y nosotros los navarros lo estamos viendo, no es buena, porque efectivamente un gobierno en funciones no puede llegar a un acuerdo, si bien es verdad que a nivel técnico puede negociar y, como han reconocido ambas partes, está dialogando. Por lo tanto, yo no creo que, como digo, una vez que el gobierno tenga plenas facultades, que ojalá sea pronto, pues se pongan a trabajar ya mucho más, con mucha más contundencia, y se llega a un acuerdo, como insisto, se ha pasado siempre. Sí. Sancionar a España por el déficit. El Parlamento Europeo no lo dice de forma simbólica, sino clamorosa, no a esa sanción. Efectivamente, así hablamos en el Parlamento Europeo y así se dijo. Yo creo que es un hecho, algo que no entra en ninguna cabeza, que se pueda sancionar a España. Yo he participado en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional en Washington y la palabra España se asociaba a ejemplo. Todo el mundo daba o decía que España era el ejemplo a seguir en cuanto a reformas estructurales, en cuanto a consolidación de las cuentas públicas, en cuanto a recuperación económica y creación de empleo. Por tanto, yo creo que es verdad que las normas están para cumplirlas, pero es verdad que las normas tienen la flexibilidad suficiente para no caer en la contradicción de cuestionar a un país que a la vez
estás elogiando. No castigar a los ciudadanos. Está en Mucho el menos, trasfondo de todo mucho esto. menos. Eso, vamos, por supuesto estamos todos de acuerdo. Sí, bueno, el Brexit, algo que también nos interesa. Theresa May, la primera ministra británica, ya dio la fecha, antes de marzo de 2017. Se darían ya esos pasos definitivamente para la salida del Reino Unido de Europa. ¿Cómo se contempla esto en Europa? ¿Cómo van a vivir los británicos en España esta situación? Y también los españoles en Gran Bretaña, ¿no? Esa salida del entorno europeo. Pues la verdad que por ahora y por el momento con mucha preocupación, porque evidentemente, como bien has dicho, la primera ministra, que por cierto hoy está en Madrid, que por cierto hoy se ha reunido con Mariano Rajoy, con el presidente del gobierno en funciones en la Moncloa, pues ha anunciado la fecha en la que mandará esa famosa carta. Eso significa que a partir del momento en que la Unión Europea reciba esa carta se aplica el artículo 50. Sí. Es decir, ambas partes, la Unión Europea, en este caso la Comisión, y el gobierno británico empiezan a negociar y en un plazo máximo de 2 años tienen que llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, inmediatamente después de 2 años están fuera de la Unión Europea con todas las consecuencias. Dicho eso, parece que el Reino Unido también está optando por una salida brusca. ¿Qué significa eso? Pues eso significa, si lo que dice la señora May, que es cierto, que están dispuestos a imponer unos aranceles a nuestros productos, es decir, los productos navarros que se fabrican aquí, desde Volkswagen Polo a todos los vinos, productos agroalimentarios que vendemos al Reino Unido, podrían tener un arancel, no se debería descartar. Eso significa que los alumnos de Erasmus, pues seguramente no puede haber más alumnos Erasmus en el Reino Unido. Yo tuve la suerte de estar de Erasmus en el Reino Unido, experiencia que recomiendo a todos los jóvenes navarros, pero desgraciadamente si de repente optan por una solución drástica, pues estaría fuera del ámbito del programa de Erasmus. Eso significa que los miles o cientos de navarros que hay trabajando en el Reino Unido, o británicos en Navarra, que también los hay, pues se encontrarían en un limbo. En ese sentido sí que es verdad que hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le ha dicho a la primera ministra May que hay que buscar una solución para no solo el Reino Unido, el papel del Reino Unido dentro de la Unión Europea, sino también para esos españoles que viven en el Reino Unido, incluidos muchos navarros, para esos británicos que viven en España, incluidos también en Navarra, y no permitir que estén en un limbo que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Yo sinceramente espero, y es mi opinión personal, que estemos todavía sacando y mostrando nuestras cartas de cara a una posible negociación. Y yo espero, y desde luego el sector empresarial británico ya ha puesto el grito en el cielo diciendo, usted, en resumen, ¿usted de qué va? Usted sabe las consecuencias económicas que puede tener esto para el Reino Unido. Algunos cifran que una salida radical podría costar a los ciudadanos británicos, como decías antes, se castigaría a los ciudadanos británicos con 70.000 millones de euros. Eso es una barbaridad. Otras consecuencias, y además de la parte económica, todo lo que concierne a lo judicial, ¿no? Los dictámenes, por ejemplo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo tanto, estos caerían en una inseguridad y en un limbo jurídico. Yo espero, insisto, que estemos colocándonos de cara a una negociación que puede ser dura. Y yo espero que al final lleguemos a un acuerdo. Miren, en esto yo creo que es un ejemplo lo que dijo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. No se trata ni de castigar al Reino Unido ni que el Reino Unido trate de castigar a la Unión Europea. Se trata de llegar a un acuerdo justo que sea beneficioso para todos, con una línea roja. Y es que los británicos no pueden tener más beneficios fuera de la Unión Europea que dentro de la Unión Europea, porque entonces acabamos con la Unión Europea. Por lo tanto, dentro de ese margen que da esa línea roja, yo creo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambos, que nuestras empresas puedan seguir exportando los productos con las ventajas arancelarias que tienen actualmente, lo mismo para las empresas británicas, que nuestros estudiantes se puedan seguir yendo de Erasmus. Es verdad que eso pasa también porque el Reino Unido flexibilice su postura contra la inmigración, que es lo que más les preocupa. Efectivamente, ¿no? Porque esa es una de las prioridades. En una entrevista en la BBC, la primera ministra habló de esto, ¿no? De poner límites a la inmigración. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, ellos quieren
quieren cerrar sus fronteras, yo creo que eso no es positivo y yo creo que obviamente si ellos quieren acceder al mercado único, si ellos quieren que sus ciudadanos británicos tengan un tratamiento en los distintos países de la Unión Europea, pues no como europeos, pero tampoco como extracomunitarios, pues ellos van a tener que ceder. Sí. Y por lo tanto va a tener que hacer cesiones en el campo de la inmigración, que es verdad que han sido unas de las cuestiones que más ha animado a los partidarios de la salida a votar en favor de la salida. Pero es verdad también que la victoria del sí ha sido muy escasa. Por lo tanto, yo creo que hay margen de maniobra. Yo creo y espero que la primera ministra británica May tenga la altura de mira suficiente para no hacer semejante sangría económica o para hacer padecer semejante sangría económica a sus ciudadanos, porque insisto, 70.000 millones de euros son muchos miles de millones de euros. Ya los periódicos británicos, sobre todo económicos, están denunciando esta locura, por lo tanto esperemos que se encauce. Hay tiempo, porque todavía hasta marzo no ha dicho que va a enviar esa carta y luego son 2 años de negociación. Pero insisto, también tenemos que tener la confianza que el presidente del gobierno se ha comprometido hoy a garantizar que todos los españoles que viven en el Reino Unido sufran las consecuencias de la salida lo menos posible y ojalá eso se traslade también a estudiantes, ojalá eso se traslade también a los productos que aquí fabricamos y que tanto vendemos allá y un largo etcétera. Sí, bueno, veremos a ver ese calendario de negociación que va dando de sí. Bueno, 100 días después aproximadamente del referéndum estamos en esta situación y bueno, pues con la preocupación también de cómo pueden verse afectados muchos intereses navarros en el Reino Unido. Lo que se descartan en principio son elecciones anticipadas, ¿verdad? En principio hasta 2020 todo parece indicar que no habría. Eso parece, pero bueno, también parecía que iba a ganar el sí. Y mira lo que pasó, con lo cual yo creo que paciencia, yo creo que las autoridades comunitarias y sus principales líderes, como pueden ser Angela Merkel, Hollande o el propio Mariano Rajoy, están haciendo un papel muy bueno, diciendo claramente que si quieren tener acceso al mercado único, que es lo que demandamos todos, tienen que flexibilizar su postura frente a la inmigración. Y yo no tengo ninguna duda, si mantenemos esa firmeza, que al final llegaremos a un acuerdo positivo, porque al final el Reino Unido algo cederá, por su propio bien, sobre todo, y el de sus ciudadanos. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones en torno a la actualidad europea, también la actualidad regional y nacional y en lo concerniente sobre todo a nuestros intereses económicos. Pablo Zalba, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer, como siempre. Desde luego, gracias y hasta pronto. Vosotros, muchas adiós. gracias. Eurodiputado del Partido Popular, Pablo Zalba, con él aprendemos, conocemos más de cerca los movimientos que se producen en Europa y en este sentido también en Reino Unido. Vamos a ver ahora cómo estará el tiempo este fin de semana. Mañana viernes en Navarra esperamos cielos nubosos en el norte e intervalos nubosos en el sur. Habrá lluvias y chubascos en el norte de la comunidad, aunque no se descarta que se produzca alguna precipitación aislada y débil en el resto. Las temperaturas mínimas en descenso. Se moverán entre los 5 y los 10 grados. Las máximas sin cambios, excepto en descenso en el noroeste. Llegarán hasta los 18 grados en Viana y los 19 en San Adrián, Sangüesa y Tudela. Los vientos del noroeste. En el resto del país, mañana viernes se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en Pirineos, nordeste peninsular y Baleares, con chubascos más probables en la primera mitad del día, sin descartar que puedan ser localmente fuertes en el noroeste de Cataluña y en Baleares. Nuboso, con precipitaciones en el Cantábrico, que podrían extenderse de forma más débil y dispersa por el resto del tercio norte. En Galicia, intervalos nubosos, aumentando la nubosidad con precipitaciones al final del día en el litoral. Intervalos nubosos en el resto de la península. En cuanto al pronóstico para los próximos días, el sábado comenzaremos el fin de semana con cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos y con temperaturas máximas en ascenso. El domingo se espera que aumente la nubosidad, pero las temperaturas seguirán en ascenso. Con el tiempo les decimos adiós, como siempre, y gracias por estar ahí, por acompañarnos. Esperemos que los temas elegidos para hoy hayan sido de su gusto y de su interés. Recuerden que mañana, como siempre, los fines de semana, les dejamos lo mejor de esta semana. Haremos un buen resumen de todo lo que hemos acontecido en esta semana más breve, claro, porque el miércoles ayer, ¿verdad?, fue el Día del Pilar y no tuvimos programa en directo. Gracias por su compañía y su confianza. También estamos ya preparando nuestros programas de la próxima semana y esperemos sorprenderles con
con cuestiones culturales y sociales y ser en definitiva el altavoz de los asuntos más destacados de nuestra comunidad. Que disfruten del fin de semana. Adiós.